Buenas, buenas, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes del día. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató este día pasado por agua? Casi me ahogo. Sí. ¿Ah, literal? Mucha agua, mucha ¿Qué agua. pasó? Sí, sí. No, realmente, pero cuando uno trata de evitar el agua, Sí. que digo, tenía que caminar varias cuadras, digo, me voy a tomar el subte enfrente, Sí. enfrente la vereda del Congreso. Era una palangana. No, es tremendo, Así tremendo. Que, bueno, yo llegué con las zapatillas todas mojadas porque vas caminando por las calles y siempre hay alguna baldosa, viste, floja con agua que te terminás mojando todo. Es imposible. Acá creo que todos los compañeros que vinieron a trabajar el día de hoy, no había paraguas que aguante. En un momento cayó mucha agua, muchas precipitaciones y bueno, claramente nos solidarizamos con todas aquellas familias que sufrieron inundaciones, ¿no? La verdad que fue un temporal atípico, anormal. Hacía muchísimo tiempo que no caía tanta cantidad de agua, una tormenta tan abundante como la del día de hoy. Pero bueno, vamos a meternos en lo que es la actividad de la Cámara de Legisladores, la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos agenda para la semana que viene. Sí. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, eso, José. por lo pronto, lo primero que sucedió fue que modificaron la agenda originalmente, que fue la Comisión de Juicio Político, la pasaron para que estaba prevista para el martes que viene, la pasaron para el martes siguiente, para el 29. Dejando, no tiene que ver, yo me preguntaba si tenía que ver con la reunión que habían convocado para ese día martes, para las 5 de la tarde de ese martes, para tratar el tema de licencias parentales, pero no, porque te acordás que ha pasado, que se han encimado las dos y no ha sucedido normalmente. O sea que se habrá modificado juicio político solamente por cuestión de que tuviera que ver con los testigos o bien con los propios protagonistas. Claro, que quizá no podrían en ese momento estar presentes, y teniendo en cuenta lo que pasó la última comisión de juicio político, donde no asistió a comparecer ningún testigo ni tampoco ningún diputado de la oposición. Yo creo que se van a de alguna manera resguardar o asegurar de que todas las condiciones estén dadas para que nuevamente no se repita ese escenario. Así que efectivamente el 29, entonces martes 29 a las 13 horas se va a reunir la Comisión de Juicio Político, pero la semana que viene va a ser una semana en la cual sabemos que es semana corta porque el lunes es feriado, así que el día martes se reúne un plenario de comisiones, la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda. La idea, imagino, que va a ser para dictaminar sobre el tema de las licencias maternales, parentales y paternales, ¿no? Un tema que ya venimos hablando hace mucho tiempo aquí en la Cámara de Diputados, en el canal de televisión. Tiene que ver con un régimen de licencias para poder actualizar principalmente todo lo que tenga que ver con las licencias de las personas no gestantes a la hora de tener un hijo y de alguna manera poner en un pie de igualdad a las tareas de cuidado entre hombres, mujeres, personas gestantes y no gestantes. Yo calculo que al ser un plenario de comisiones seguramente que ya se reúnen para dictaminar, y la idea podríamos ver si se mete en el temario, porque al día siguiente, el miércoles 23 a las 12 del mediodía, está citada una sesión especial convocada por el diputado Mario Negri, donde van a tratar específicamente la ley de alquileres. Por el momento, lo que se conoce del temario es que se van a tratar los dictámenes, son 2 dictámenes que están hasta el momento en condiciones de llegar al recinto. Habría que ver si se podría llegar a tratar algún otro tema, ¿o no? No, poder se puede siempre, pero habría que pedirlo especialmente, porque en principio está pedida para eso. Solo para eso. La sesión está pedida para eso solo. En principio van a pelear por el tema del quórum. Después vamos a detallar a ver cómo viene esa sesión en particular, pero en principio no lo van a tratar al día siguiente. Sí, la clave de que va a haber dictamen la dan 2 cosas. Una, que está presupuesto también, que no estuvo en las anteriores 3 reuniones. Y la otra es que anticiparon que iban a tratar de dar dictamen, y por lo que se sabe va a haber más de un dictamen. Seguro que hay 2. De licencias. De licencias. Seguro que hay 2 y tal vez haya 3. Bueno, entonces vos decís que por el momento, por más que haya dictamen el día anterior, es prácticamente imposible que se trate el día siguiente, salvo que se vote y se trate sobre tablas. Sí, algún acuerdo. Que por ahí podría pasar o por ahí no, veremos. Seguramente que después del resultado de las elecciones de las PASO va a haber, muchos diputados van a querer hablar, muchos diputados y diputadas van a querer hablar respecto de las elecciones. Recordemos que también están en campaña y ahora, más que nada, en la recta final de lo que va a ser de cara a las elecciones de octubre, donde se va a definir
veremos en primera vuelta o habrá una segunda vuelta quién va a ser el próximo presidente de la Nación Argentina, así que seguramente que va a haber muchos pedidos hablar de ciertas cuestiones, pedidos de homenajes, cuestiones de privilegios, tratamientos sobre tablas, indistintamente después si se tratan o no, porque eso se vota, que por lo general no terminan tratándose, pero bueno, es una forma de alguna manera que tienen los legisladores de decir: yo pido por este tema, pongo en agenda, hago notar al gobierno, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, que es un tema que a mí me interesa tratarlo, entonces es un tema que va a ser, seguramente que vamos a verlo en la próxima sesión. Entonces, repasamos, semana que viene, día martes, plenario de comisiones de legislación del trabajo, mujeres y presupuesto, donde van a tratar el tema de las licencias. Día miércoles, a las 12 del mediodía, van a tratar la ley de alquileres en una sesión especial convocada por el diputado Mario Negri, y por el momento para la semana que viene es la única actividad que está publicada en agenda. Esto no quiere decir que sea la única, porque puede que de repente el día jueves se pueda llegar a reunir alguna comisión más. Eso va a depender de cuánto dure la sesión el día anterior, cómo terminen las cuestiones, ¿no? Cómo termine desarrollándose esa sesión del día miércoles. Y lo cierto es que la semana siguiente, ya última semana de agosto, el 29, tenemos la Comisión de Juicio Político, donde tenemos quienes van a estar invitados, citados a declarar en realidad. 3 invitados: de Alessandro, que es la estrella principal de esta reunión. Está invitado también Astarloa, que es el Procurador General de la Nación, de la ciudad. Y hay un tercer invitado que no me acuerdo cuál es, pero que no era Máiquez, que originalmente se lo había nombrado, pero lo vamos a buscar y ya lo vamos a ver. Está perfecto. Bueno, por el momento sabemos que son 3 testigos citados a comparecer a la Comisión de Juicio Político, donde siguen analizando, investigando el tema de la coparticipación, un tema que ya se viene analizando hace varias jornadas en la Comisión de Juicio Político. Recordemos que hemos pasado por el polémico fallo del 2x1, se ha analizado también el tema de la obra social del Poder Judicial, ahora se está tratando el tema de la coparticipación. Calculo que será la última, o habrá una reunión más para tratar tema de coparticipación y luego ya pasar al último tema, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Una vez que se traten todos estos temas, se terminen los temas que están previstos como en el temario para investigar las supuestas irregularidades por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya estaríamos en condiciones, o estaría la comisión en condiciones de dictaminar respecto a cada uno de los ministros de acuerdo a la prueba recopilada a raíz de estas audiencias testimoniales. Y el convocado también como testigo es Miguel Federico de Lorenzo, que es de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Ese era el que me faltaba. Decía Máiquez, sabía que Máiquez no, recordemos que hubo una suerte de blooper en la comisión. Pero primero habían convocado a Ignacio Máiquez, por el tema del cumpleaños, un cumpleaños al que habían asistido supuestamente D'Alessandro y Robles juntos, que habían llegado. Esa era la consulta que se les iba a hacer, y después en la reunión anterior, el diputado Tailade dijo que se habían equivocado, el cumpleaños no era de Ignacio Máiquez, sino del hermano de Juan Bautista Máiquez. Entonces cambiaban de convocado, lo cual estaba bien, pero mantenían la convocatoria de Ignacio, que no tenía ningún sentido, pero en ese momento dijeron que la mantenían. Claramente no sucedió. Y veremos, en todo caso, se ve que le avisaron, ya avisó de antemano que Máiquez que no iba a estar. A mí me da dudas de que pueda llegar a ir igualmente, porque recordemos que en el caso recordemos con lo que pasó con el fiscal Stornelli, que estaba convocado, no vino nunca. Hubo otros miembros del Poder Judicial que sí asistieron, jueces, así, pero si vos sos juez o fiscal y decidís que no vas a venir acá, se quedó demostrado con Stornelli que les cuesta a los diputados traerlo, y conseguir una orden judicial es medio difícil para que... Así es, vamos a ver qué sucede entonces. Comisión de Juicio Político, todavía falta para eso. Recordemos que va a ser recién el 29, martes 29 a las 13 horas, así que sin ser la semana que viene, la siguiente, vamos a seguir charlando respecto del tema. Vamos a meternos en el tema del día de hoy, que tiene que ver con la ley de alquileres y esta tan esperada ley que muchas personas hoy en día, por sobre todas las cosas,
piden a los políticos que por favor se reúnan a tratar, a actualizar, ya sea para derogar la actual ley, para sancionar una ley nueva, pero dar una solución porque el mercado justamente está sufriendo una situación muy difícil. No hay prácticamente inmuebles para alquilar. Los inquilinos muchas veces tienen que someterse a alquilar bajo cualquier tipo de precio, bajo cualquier condición. Entonces, necesariamente los políticos tienen que meterse a legislar respecto de este tema. Para meternos en el tema, y vamos a ir desentrañándolo bien de a poco a lo largo de todo el programa, vamos a arrancar escuchando la palabra del diputado Pablo Servi, representante de la provincia de Neuquén, que decía lo siguiente. Por lo que sé, se están dando discusiones dentro de los integrantes de las comisiones que llevan adelante esta ley, como para que se realice la sesión y de alguna manera ver entre los dictámenes que hay uno de mayoría y dos de minoría, si se puede llegar a un entendimiento dentro de de lo que hay vigente, pero entendiendo que también el ánimo y el enojo que hay en la sociedad y los problemas que ha traído esta ley requieren que se pueda dar una solución que realmente pueda de alguna manera acomodar el tema, ¿no? No, le pregunto esto porque si hay una convocatoria concreta como la que estamos viendo para el 23 de agosto, 12 horas, me imagino, quiero pensar de que hay algún tipo de diálogo con otros sectores como para no ir a una sesión donde eventualmente se fracase, ¿no? Una vez más, se generan muchas expectativas, hay miles de argentinos involucrados en este tema, por eso le pregunto si han hablado con otros bloques. Sí, como te decía, están discutiendo justamente quienes están en las comisiones que llevan adelante la discusión de esta ley, y justamente entendiendo que es algo que genera un problema muy importante a más de 2 millones y medio de argentinos que alquilan hoy por hoy, que es un serio problema hoy la oferta o la disponibilidad y el aumento de costo que han tenido los alquileres. Entonces, como bien te decía, que la idea es que se pueda encontrar un proyecto que realmente dé una solución o se pueda avanzar, porque para tener algo que realmente no cambie las cosas, creo que sería de alguna manera tener una mala respuesta, un problema con lo que de alguna manera estamos teniendo, el nivel de crispación social y el enojo que hay de la sociedad. Y creo que realmente si se trata un proyecto de ley o se modifica la ley, debería ser para que realmente se genere una solución, si no vamos a estar pateando para adelante el problema. Y en este caso también lo que vemos es que hoy, si no se tocan algunos ítems que realmente puedan cambiar esto, la alternativa sería derogarla, pero tampoco está encontrando un quórum eso. Así que, bueno, son discusiones que están llevando adelante y ojalá que se pueda encontrar una alternativa que brinde una solución al tema. Ley de alquileres, entonces vamos a meternos a analizar en qué consisten estos dos dictámenes. Sabemos que hay un dictamen por parte del oficialismo, otro por parte de la oposición. De alguna manera podríamos decir que el oficialismo plantea seguir con una actualización anual y los contratos de 3 años. Juntos por el Cambio y algunos sectores de los libertarios reclaman una derogación total, ¿no? Los cambios que se van a empezar a negociar para ver o no si llegamos al quórum. Porque por el momento lo que sabemos es que está citada la comisión de juicio, está citada la sesión especial el día miércoles 23 a las 12 del mediodía. Pero bueno, de ahí a que realmente puedan negociar el quórum para llevar adelante la sesión, va a ser un tema que va a depender de estos últimos días, a ver cómo logran negociar el mejor texto posible para darle una solución a todos los argentinos, tanto a los propietarios como a los inquilinos que padecen hoy por la actual ley de alquileres. José, ¿de qué se trata esto? Sí, bueno, vamos a ver entonces esta reunión prevista para la semana que viene, que vamos a hablar de acá hasta el miércoles mucho, porque y los que están hablando también, y muchos son los diputados entre sí, los diputados de la oposición, quienes tienen la responsabilidad de lograr el quórum para avanzar con esta sesión que fue pedida por ellos. La sesión fue oficializada justamente hoy para el próximo miércoles 23 de agosto para tratar la cuestión de la ley de alquileres. El pedido había sido formulado por la oposición. Recordemos, en la última sesión que hubo, el 5 de julio pasado, propuesta que surgió de un pedido fallido de tratamiento sobre tablas
de la derogación de la ley 27.551 sancionada en 2020. Y me retracto públicamente porque recién estábamos hablando de cuándo habían sancionado y sí, fue en 2020 en el Senado. En 2019, vale el detalle porque fue aprobada en diputados durante la gestión macrista, fue debatida durante toda la gestión macrista y quedó pendiente esa sanción final en el Senado y se logró en julio, creo, de 2020. Claro, eso es importante ponerlo en contexto. Como siempre digo, las leyes hay que analizarlas en el contexto en el cual van surgiendo. Es decir, el tratamiento en comisión se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, de la actual ley de alquileres que rige. En su momento se creía de alguna manera que era una buena ley. El tema es todo lo que pasó luego con la inflación, cómo se dispararon el tema de los precios, cómo los salarios quedaron desfasados por la realidad económica que estamos atravesando hoy en día, y eso terminó tornando en que la actual ley de alquiler termine más provocando un perjuicio que llevando a una solución para la cual realmente se había trabajado en comisión, se había analizado, se había hablado con expertos, se había escuchado también en ese trabajo de comisión tanto al sector representante de los inquilinos, de los propietarios y también de las inmobiliarias. Es decir, se había llegado a un buen acuerdo, se trató durante el gobierno de Mauricio Macri, finalmente cambia el gobierno luego el 10 de diciembre de 2019 y se termina sancionando la actual ley de alquiler bajo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? A raíz de ahí empieza a regir esta ley, una vez que se sanciona en ambas cámaras y se publica en el boletín oficial, empieza a regir y empezaron todos los problemas que hoy en día estamos metidos como en un nudo que no se puede salir de esta ley de alquileres. Incluso hoy miraba ciertos portales de noticias que decían de que muchos propietarios tenían que firmar un contrato de alquiler esta semana y terminaron retractándose, diciendo no vamos a firmar porque no sabemos lo que va a pasar con el dólar, no sabemos cómo se va a estabilizar o no esta situación. Y también recordar de que hay muchos alquileres publicados hoy en día en dólares, cuando que en realidad la moneda de curso legal en la Argentina es el peso. Eso también creo que es una cuestión sobre la cual se van a tener que expedir seguramente o hablar los propios diputados, porque está perjudicando muchísimo al inquilino, porque a vos que te cierren un contrato en dólares, claro, quizás un mes cerraste un contrato a 600 y de repente al mes siguiente tenés que pagar un contrato en dólares que está a 800. Claro. Entonces el perjuicio que genera y de alguna manera la importancia de que esté el Estado ahí para poder proteger, en este caso, a la parte más débil que es el inquilino, en este contrato en particular. Y eso habla también de que no se respeta la ley en realidad, porque no habilita que se pacten contratos en dólares. Exacto. El pedido de derogación que realizado ese 5 de julio pasado fue presentado en la última sesión de diputados por el diputado Hernán Lombardi. Él dijo en esa oportunidad: vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. A 3 años de la vigencia de la ley de alquileres hay valores que subieron un 600%, los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta, no hay oferta. Justamente eso es lo que expresaba el diputado Lombardi en esa oportunidad, que reiteramos. Lo que se pidió originalmente fue un pedido en el inicio de la sesión, un apartamento de reglamento que para pedir la derogación justamente necesitaban los 2/3. Obviamente era un intento solamente para instalar el tema, pero no se dieron por vencidos en ese momento los legisladores de la oposición. Hubo un intercambio, por ejemplo, intervino Miriam Bregman, que se manifestó rechazando la propuesta de derogar. La izquierda, por ejemplo, tiene una postura de que prefiere la ley como está, sí, por el hecho de que se pone al lado de los inquilinos, y recordemos que los inquilinos, por ejemplo, no quieren que les toquen la cuestión de los 3 años de contrato. Ese es un tema que se quedó expuesto en las reuniones. Claro, porque uno de los temas que se plantea es volver a la libre voluntad de las partes, ¿no? Que sean las partes las que acuerdan cuál va a ser el año o los años de contratación, pero ahí siempre hay que tener en cuenta si el alquiler es para vivienda, si el alquiler es para un destino comercial. Entonces son varias cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que analizar y que seguramente se va a analizar en profundidad dentro del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo cierto es que es un tema que interesa tanto oficialismo como oposición. El diputado Sergio Casas estuvo hablando respecto a este tema y vamos a ver qué decía. ¿Tenemos? Bueno, mire, todavía no hemos reunido, pero siempre ha sido una intención nuestra, hablo de los diputados del Frente de Todos, de tratarla. De hecho, ya tenemos un despacho de comisión aprobado, ¿sí?, y que la oposición nunca
ha creído oportuno el tratamiento. Así que, bueno, cuando se tenga que debatir, vamos a debatir con gusto, siempre teniendo en cuenta que, por supuesto, la defensa de todos, que sea en parte igualitaria, tanto para los inquilinos fundamentalmente, como para aquellos propietarios que destinan su inmueble para ofrecer este servicio. No me reuní con los diputados, los en la provincia de La Rioja. Lo que sí le puedo decir es que esta es una ley que por supuesto es importante, pero tiene que ver fundamentalmente con los inquilinos, fundamentalmente de la capital federal, ¿no? Nosotros, de acuerdo al índice que tenemos, las provincias del norte son las que más propietarios tenemos, no así Capital Federal, que de más de 3 millones de habitantes, casi 4, 1.800.000 son inquilinos, lo cual nos parece una barbaridad, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene que ver con los modelos que de alguna manera nosotros pregonamos. Nosotros sentimos en el norte argentino, fundamentalmente en la provincia de La Rioja, donde hay un habitante, tiene que haber un propietario, como no va a tener su casa, como no va a tener su lugar en el mundo, ¿no? Eso creo que es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Escuchábamos al diputado Casas hablando de la situación que se vive en cada provincia respecto de la ley de alquileres. Bueno, él es representante de la provincia de La Rioja particularmente, contando la situación, cómo se vive ahí desde el lado de los inquilinos, desde el lado de los propietarios. Lo cierto, bueno, que es una ley que termina de alguna manera perjudicando a todos los habitantes de la República Argentina, indistintamente cuál sea la provincia en la cual habitan actualmente. José, ¿de qué más se trata esto? Sí, justamente, bueno, recibimos con esa sesión, y, o sea, vendría a ser la génesis de esta sesión que vamos a tener el miércoles que viene. Más tarde, durante la última sesión que se realizó en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque radical, Mario Negri, pidió la palabra para anunciar que 11 bloques habían firmado una nota para ratificar el pedido de sesión especial para el día 23 de agosto a las 12 con el objeto de considerar los proyectos y dictámenes, todo lo que esté girando alrededor de la ley de alquileres. Eso fue lo que expresó en ese momento, que era lo que un poco la salida que habían encontrado en ese momento, que después de haberse enfrascado en una fuerte discusión entre oficialismo y oposición respecto de la necesidad de atender esa cuestión. De hecho, ahora, José, en las últimas sesiones que hubieron, siempre hubo algún diputado de la oposición, ya sea Negri, incluso el diputado Lombardi, que pedía tratar este tema como en pedidos de apartamento de reglamento. O sea, Juntos por el Cambio viene insistiendo hace ya mucho tiempo en tratar una nueva ley de alquiler y de hecho quedó constancia, ¿no? Porque siempre se pedía en el pedido de apartamento, se pedía que se trate esto, luego después se votaba y bueno, no tenía los votos necesarios para poder tratarla en el momento, pero sí es una bandera que se viene encargando hace bastante ya, ¿no? Sí, totalmente sí. Y bueno, al final fueron 13, no 11, sino 13 los bloques que terminaron firmando. Entonces, vale la pena destacarlo para ¿qué? Para tener en cuenta el quórum. ¿Este es el dictamen de mayoría o de minoría? No, este corresponde al pedido de la sesión. Ah, ok. El pedido de la sesión. Sí. Y tengamos en cuenta, digo, está justamente establecido cuáles son los firmantes para saber por el tema del quórum, a ver si les alcanzaría para el quórum. Mario Negri de la UCR, Cristian Ritondo del PRO, Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Hasta ahí los tres principales referentes de Juntos por el Cambio. Carla Carrizo de Evolución Radical. Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal, Interbloque Federal. Luis Di Giacomo del Interbloque Provincias Unidas. Javier Milei también de La Libertad Avanza. Carlos Zapata de Ahora Patria, y ya volvemos a Juntos por el Cambio. Paula Moedo también de Creo. Margarita Stolbizer de Encuentro Federal son los bloques que integran esa bancada. Julio Esper de Avanza Libertad, que ahora está dentro de Juntos por el Cambio también, pero mantiene el nombre de su bloque. Marcelo Rego de Producción y Trabajo, flamante ganador de la elección en San Juan y gobernador, y Alejandro Topo Rodríguez, que es presidente del Interbloque Federal. Todos ellos, el quórum da, por lo menos. O sea, según como vemos esta lista, podría estar en condiciones, José, de avanzar. Después vamos a hacer las cuentas bien, pero en ese momento, cuando terminaron de presentar quiénes eran los que firmaban ese dictamen y donde ya está concretamente establecido que iba a haber esa sesión, Cecilia Moró dijo que, bueno,
ella sabiendo bien de qué se trataba, porque ella fue, recordemos, presidenta de la Comisión de Legislación General y fue la comisión donde empezó a tratarse este tema ya lejos hace tiempo. En el año 2020 también en pandemia se trataba el tema. De acá que al 23 ella pidió que se trabaje en este tema, ya que es una cuestión que tiene dictámenes de comisión y que las comisiones vinieron tratando hace mucho. Si este tema no fue resuelto hasta acá es porque no hubo consenso. Así es, y representantes legisladores del Frente Izquierda también se manifestaron respecto a este tema. Vamos a ver en esta oportunidad qué decía la diputada Romina del Pla. Mirá, el problema es que lo que hay alrededor del tema de alquileres es una alternativa entre lo malo y lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en lugar de sentarse a discutir una solución integral al tema de la crisis habitacional, que digo es uno de los temas de fondo estratégicos de este momento, no ha habido lugar, localidad, pueblo, gran ciudad que hayamos recorrido en la campaña donde la crisis habitacional no sea uno de los temas centrales, tanto para aquellos que tienen que pagar un alquiler impagables, ni hablar con los salarios y la depreciación del salario, con una inflación que encima se va acrecentando, ni que hablar con la devaluación del día lunes llevada adelante por masa del 22%, sino también por la situación de la imposibilidad de acceder a la vivienda y la situación también de los barrios que se van creando como resultado de la iniciativa de las familias ante el hecho de una falta de política estatal. Entonces, esa situación que es, digamos, hay que abordarla de conjunto y nosotros así lo hemos planteado en nuestros proyectos de ley. El problema es que en la sesión esta que se quiere convocar, en realidad lo que se quiere hacer es o directamente derogar la ley de alquileres, con lo cual dejar librado a ningún tipo de protección para el inquilino, o tratar de imponer el dictamen de minoría que también plantea severos recortes. Entonces, la ley actual que está aprobada es mala, pero también la situación que se está planteando como salida empeora la situación de los inquilinos en general. Con lo cual, nosotros insistimos con que tiene que haber un debate de una salida integral, no que en nombre de la especulación inmobiliaria encima se dé la vía libre a una mayor especulación inmobiliaria. Bueno, escuchábamos la palabra de Romina del Pla respecto a lo que es la ley de alquileres. José, te pregunto, respecto a las iniciativas y los proyectos que presentaron desde el Frente de Izquierda, ¿hay algo como para distinguir y destacar que se diferencie de los proyectos presentados por el oficialismo, por Juntos por el Cambio, y que se podría llegar a tratar ahora este miércoles 23 en el recinto? Ellos estuvieron muy activos en cuanto a las reuniones de informativas que hubo. Muy activos. Ahí fue cuando se alinearon, obviamente, del lado de los inquilinos. No presentaron proyectos puntualmente, no participaron del dictamen porque no integran ni las comisiones que están en el plenario, pero sí, por ejemplo, tal cual escuchábamos a la diputada del Pla, no están de acuerdo con tratar el tema porque se ven venir una eventual derogación de la ley. Justamente, entonces no quieren volver a que quede en un limbo y que vuelva a cero ese tema. Por eso no se los cuenta, por ejemplo, para el quórum tampoco. Claro, porque de alguna manera plantea Romina del Pla, decía como que una cosa es plantear la derogación directamente, pero ella hablaba como de buscar más una solución integral, claro, ¿no? a estas cuestiones, no ir por una cosa o la otra con la motosierra, podríamos decir, ¿no? Bueno, habría que ver cómo se va a solucionar y a ver a qué conclusión pueden llegar desde el aporte de los distintos bloques también, ¿no? Porque esa es el punto importante y principal. ¿Cómo se construye un buen proyecto de ley que luego de ser aprobado termina siendo una buena ley? Armando un poco, sacando lo mejor de cada proyecto. Esa es un poco la idea o a lo que se aspira, ¿no? Todos los diputados y las diputadas pueden presentar un proyecto para una potencial o posible solución de un determinado tema y luego se van sacando artículos, lo mejor de cada artículo para armar el texto más favorable, o que sea esto, más favorable, lo más favorable posible para, en este caso, el inquilino, para el propietario y, dar una solución claramente importante, ¿no? Bueno, nosotros llegamos a la primera mitad del resumen de noticias parlamentarias. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y tenemos más información.
¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida, hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Coagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un análisis y un repaso de los dictámenes que están en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados para tratar la famosa ley de alquiler, una ley que está siendo aclamada tanto por inquilinos, por inmobiliarias, por propietarios, que claramente necesita ser modificada lo más pronto posible. José, ¿qué más tenemos respecto a esto? Bueno, entonces llegamos a los dictámenes, como decías, datan del 22 de junio de 2022, o sea, ya pasó más de un año de entonces. El de mayoría es el del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio y los bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma. Específicamente, el dictamen de mayoría no cambia tanto el proyecto, la ley original. Reivindica la ley actual al mantener el plazo, por ejemplo, el plazo de los 3 años en los contratos. Por eso se alinea en ese caso con los inquilinos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC y el RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías. Por ejemplo, vamos a la próxima placa. Algo también, que incluso acá en Buenos Aires, por ejemplo, sucede de que si viene una persona que es del interior y quiere alquilar acá, te piden una garantía de propiedad que sea de Cava o de provincia de Buenos Aires. Se supone que si vos venís del interior, no tenés un familiar, no tenés nadie que te pueda, que te pueda dar una garantía para darte una mano en ese contrato. Es una gran problemática a la cual se enfrentan también los inquilinos a la hora de alquilar cuando vienen aquí a vivir a la capital federal o también a la provincia de Buenos Aires. A ver, está de alguna manera esta opción de pagar el seguro de caución también, pero eso termina encareciendo muchísimo más justamente los requisitos para ingresar a una locación para poder vivir, porque imagínate que tenés que pagar no solamente todo el tema de los honorarios profesionales, el contrato, sino también un seguro de caución, entonces todo termina siendo difícil. Claro, es muy difícil eso. En el capítulo de incentivos fiscales propone una reforma del régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de 3 unidades de explotación. Incorpora el régimen de la ley de incentivo a la construcción, los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados, porque la cuestión era atender los problemas de los propietarios, entonces generar incentivos para que sumaran más unidades al mercado. Así es, y quien también estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Agustín Domingo, representante de Río Negro, y vamos a ver lo que decía. Bueno, la situación en Bariloche y en todo el país, creo que Bariloche, al igual que aquellas ciudades que son turísticas, tienen la particularidad que la huida de la oferta es hacia el turismo, mucho más fácil, digamos. Uno no tiene que poner en venta o dejar vacía su unidad, sino que tiene la opción de ponerla en alquiler turístico. Algunos preferirán no hacerlo, pero muchos tienen esa opción. Entonces, esto hace que la caída de la oferta, que es lo que nosotros criticamos de la ley de alquileres, y por eso acompañamos las propuestas para modificar la ley de alquileres, es lo que hace que disminuya la oferta y perjudique en definitiva a los inquilinos, ¿no? En el resto de la provincia el impacto de esta huida hacia la oferta turística es menor, pero también hay otras ciudades turísticas y en general en las ciudades más chicas, lamentablemente esto no debería ocurrir, pero ocurre, donde el vínculo entre el inquilino y el locador es de mayor confianza. La verdad es que lo que digo, deje de decir la ley, va por otro carril, ¿no? Claro. Las partes se acuerdan independientemente del voluntarismo que tenga la ley, pero sí en las ciudades más grandes, donde muchas veces no se conocen locador y locatario, es fundamental el marco legal que garantice conveniencia y protección para las dos partes del contrato. Respecto de lo que va a pasar la semana próxima, bueno, está hecho el pedido de sesión especial
hay 2 dictámenes, uno de minoría y otro de mayoría, que en caso de avanzarse con la aprobación de cualquiera de esos 2 dictámenes, se requiere mayoría simple. Y luego están las propuestas que presentaron. De hecho, lo que disparó el pedido de sesión especial en la última sesión fue la moción que hicieron algunos diputados para derogar directamente la ley, pero la verdad que no hay ningún dictamen que establezca la derogación, entonces eso requeriría una mayoría especial, ¿no? Ahí escuchamos al diputado Agustín Domingo entonces hablando de la circunstancia por la cual atraviesan también las ciudades que se caracterizan por ser turísticas, ¿no? Que de alguna manera, bueno, en base a podríamos decir a la experiencia que tiene él de una ciudad de su provincia, no tendría mayores complicaciones porque recibe turismo todo el año, pero bueno, ahí también es un tema que seguramente que se va a hablar para la sesión del próximo miércoles 23 de agosto. ¿Qué pasa con los contratos que son temporales, con los contratos que están destinados pura y exclusivamente para vivienda o para turismo, también para los locales comerciales? Bueno, es un tema que seguramente se va a tratar y se va a profundizar en el día de la sesión. José, ¿qué más tenemos? Sí, bueno, justamente lo escuchábamos al diputado Agustín Domingo, que tiene mucho que ver con este dictamen de minoría. Ah, sí. Que, claro, justamente porque él no forma parte de las comisiones, pero él tenía un proyecto. Entonces, por interpósita persona, participó de este debate. Entonces, justamente la que suscribió en su nombre es la diputada Graciela Camaño, que es del Interbloque Federal, tampoco del Interbloque de él, pero bueno, estas son las cosas, las negociaciones que se hacen dentro del Congreso, ese tipo de cosas, donde muchos, y vale la pena decirlo, muchos legisladores sin necesidad de participar de las comisiones o de formar parte de las comisiones, sí participan mucho. El dictamen de minoría vuelve a 2 años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá fijarse, dice, como valor único y por periodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad que acuerden las partes por intervalo de entre 3 y 12 meses. Ese tema de los 3 meses fue lo que generó la discrepancia dentro de la propia oposición que había firmado este dictamen. Uno de los que no estaba de acuerdo era justamente Agustín Domingo, entonces ahí se complicó la aprobación. En relación a los beneficios fiscales similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo también. Claro, de alguna manera da como más posibilidad a la libre voluntad de las partes, tanto en el tiempo como en la forma de actualizar el pago, ¿no? Puede ser algo bueno como puede ser también algo malo, José, porque va a depender de la buena fe de los contratantes en ese contrato de locación. Si vos tenés un inquilino honesto y un propietario honesto, y posiblemente puedas llegar a un contrato justo de locación. El tema es cuando de alguna manera se dan esos abusos y del otro lado se aprovecha, por ahí la parte más fuerte en el contrato de locación es el propietario, ¿no? Frente al inquilino, y evitar ese tipo de abusos de que pueda llegar a haber en el caso de si vos liberás o dejás un contrato tanto a la voluntad de las partes, y va a ser un tema eso, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Pero bueno, veremos entonces qué es lo que se resuelve en la sesión, que bueno, justamente entonces llegamos finalmente a la sesión. Comienza la sesión del miércoles que viene. Hubo reuniones esta semana, arrancaron ayer por Zoom entre los jefes de Juntos por el Cambio y algunos bloques provinciales. Se definió, entre otras cosas, que sostendrán la convocatoria primero para el 23, entonces que se oficializó hoy. Acordaron redactar cambios al texto del dictamen de minoría. Este es un detalle nuevo, esto se logró hoy, se alcanzó hoy justamente porque hasta ayer eso no había acuerdo, no estaba nada de acuerdo, querían avanzar. Había un sector de halcones, digamos, de la oposición que quería avanzar estaba más de acuerdo con la derogación directamente de la ley. Finalmente primó el tema de la derogación era una cosa más complicada porque, como decían recién uno de los que habló, necesitaba una mayoría especial porque no tiene dictamen. La idea es que conformar a todos los sectores, inclusive a los que van por la derogación, y poder avanzar con una media sanción que reforme la ley 27.551. La única forma de poder conformar a todos tiene que ver con el arte de la negociación, José, ¿no? Es ceder de un lado, ceder del otro para lograr al mejor acuerdo posible y poder, tener el texto más amigable posible de que dé una solución en lo inmediato a todos los argentinos y argentinas en la República Argentina. Y quien también estuvo hablando del tema de alquileres es el diputado Daniel Arroyo, representante de la provincia de Buenos Aires, que decía lo siguiente. Que tiene que haber sesión y que tenemos que resolver el tema de alquileres. Hay 2 opciones.
Una es llegar a un acuerdo general y tener una nueva ley de alquileres, que sería lo más razonable. Y si no, hay 2 dictámenes. Uno que dice, que firmé yo, 3 años, se alquila por 3 años. Y cada 6 meses se actualiza el monto con una combinación de precio y salario. Cada 6. Sí. El otro dice, los contratos son por 2 años, el de la oposición. Cada 3 meses se actualiza el monto y es un acuerdo de partes. ¿3 meses? Cada 3 meses Epa. se actualiza el monto y es un acuerdo de partes. Yo creo que el primero es mejor, pero que a esta altura necesitamos una ley. Pedrini, uno no puede decir que es un hombre cercano a Juntos por el Cambio, el diputado chaqueño. Él cree que hay que hacer algo. Obviamente. Dice, no sé si el suyo o el de 2 años. Claro. Y Pérez Plaza, mendocino también. No, esto es muy elemental. O sea, hoy muchos hombres del oficialismo planteando que buscar algún acuerdo. Nadie sabe cómo se alquila, de qué manera. Primero estamos frente a una generación de inquilinos. Gran parte de la gente está alquilando porque no tiene acceso a la vivienda. Y segundo, nadie sabe cómo se alquila. Yo no sé si lo han escuchado, pero una vez Arroyo me dijo una cosa que te deja pensando. Arroyo dice que estamos presenciando la última generación de jubilados propietarios. Bueno, es que es así, es así. La gente grande los que hoy tienen 70 pudieron comprar. Sí. Ellos, bueno, ellos 2 tienen plata, han comprado, pero no, son una excepción. No, pero la verdad, no, esperaremos a la herencia, claro. Pero que es una diferencia brutal. Porque una cosa es cobrar una jubilación de 70.000 pesos con casa propio, departamento propio, y otra cosa es tener que alquilar. Sí, que cambia sustancialmente. Claro. No, y gran parte del tema es que como la gente no se quiere atrasar con el alquiler, porque si no se le complica todo, se endeuda con todo el resto. Claro. Y entonces gran parte de las deudas no tienen que ver con el alquiler, porque nadie quiere quedarse sin casa, sino con todo el resto de la vida. Esa es la situación. Hay que tener una nueva ley de alquileres, ya no da para más esto de que nadie sabe cómo se alquila. El 23 tenemos que tener sesión y votar uno de los 2 dictámenes o llegar a un acuerdo. Todo sería positivo, tenemos que salir ese día con una ley. ¿Cuál sería la mejor salida? Para mí un acuerdo general que signifique, yo entiendo que puede ser por 2 años, a mí me parece que el acuerdo de partes no es bueno, solo el acuerdo de partes, sino que tiene que haber algún indicador. Cuando tenemos 120% de inflación, me parece que un intermedio sería lo razonable y entiendo que lo vamos a poder lograr. Daniel Arroyo, entonces, dejando claro su postura, que es sumamente importante llegar a un buen acuerdo para dar una solución a todo este tema de alquileres. José, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces vamos ahora al poroteo, justamente que es lo que más nos interesa. Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto. No es fácil eso, pero Juntos por el Cambio suma 117 diputados. El interbloque federal, 8 y el interbloque Provincias Unidas 4. Total 129. Con ellos alcanza. Si estuvieran todos, porque todos fueron firmantes de ese pedido de sesión, alcanzaría y podrían arrancar y tendrían el número para hacer lo que quieran si están todos de acuerdo. Pero por fuera también están además 2 legisladores del bloque SER, que uno fue electo gobernador, entre paréntesis, el santacruceño Carlos Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, otro electo gobernador, justamente, esperemos que estén acá. Los 3 liberales, Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes del bloque que firmó el pedido de citación, entonces se supone que también estará presente. Así que, bueno, está garantizado a priori el quórum para arrancar. Recordemos, el Frente de Todos dijo que no es que no va a participar, dijo el quórum que lo logren ellos. El objetivo opositor, en principio, es rechazar el dictamen de mayoría. Van por eso, no van por la derogación. Sí. Van a ir, no van a ir por la derogación de la ley, como sugerían algunos halcones que necesitaban, porque necesitarían los 2/3 para ser tratados. En la derogación, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas resolvieron hacer cambios en el texto del dictamen de minoría para conformar a todos, incluso a los que quieren la derogación. Así es, y quien también estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Lucas Godoy, representante de la provincia de Salta, quien también es presidente de la Comisión de Legislación General, podríamos decir que es la comisión que se encargó de llevar a cabo todo este tratamiento de los dictámenes de la ley de alquiler. Así que tuvo un rol fundamental en que hoy podamos contar con 2 dictámenes y que esté en condiciones de tratarse en el recinto. Si les parece, vamos a ver qué decía Lucas Godoy. Dentro del rol que me compete, la Comisión de Legislación General seguramente será convocada. Vamos a ver si el temario lo tenemos para las próximas horas, el día de mañana, con acuerdos, por supuesto, con los distintos bloques. Y va a haber una discusión bastante interesante que ya se ha dado respecto de la famosa ley de alquileres, ¿no? Bueno, otro de los temas respecto de
de la ausencia del Estado, ¿no? Este es un tema paradigmático al respecto. Lo que se pretende es una liberalización. Y lo que va a pasar con una liberalización es que en esta relación donde hay una parte más débil, que es el inquilino, estoy hablando solamente de los contratos para vivienda, sí. Si liberalizás, va a ser en perjuicio del inquilino. Si no restringís o regulás cuál es el monto máximo de actualización, cuáles son los plazos mínimos de alquiler, cuáles son los plazos de actualización. Si no regulás eso, lo que va a pasar es que, en definitiva, vas a poder hacer contratos leoninos, donde dirán, bueno, vamos a hacer un contrato por 2 meses o por 6 meses con una actualización que se refiera o que mire la inflación, y si hay una devaluación en el medio también se incluye. Esto es lo que sucede cuando el Estado no interviene sobre relaciones de distinta naturaleza en términos sociales y de derechos. Un poco lo que adelantábamos hace minutos nada más, ¿no? Cuando uno de alguna manera pone a la libre voluntad de las partes, también jugás como a este rol de cometer de alguna manera de que se puedan realizar ciertos abusos por parte de las partes que van a formar parte en ese contrato de locación puntualmente. Entonces es importante que la presencia del Estado esté para marcar, por lo menos decimos el árbitro, ¿no? Marcar las reglas del juego y evitar abusos, porque el inquilino podría ser la parte más perjudicada de acuerdo a cómo se pueda llegar a negociar una nueva ley de alquileres y cómo las partes podrían negociar ese contrato. José, ¿qué más tenemos? Y bueno, y para terminar, justamente entonces llegamos a la sesión de la semana que viene. Desde el oficialismo, según lo que pudimos saber, le habrían pedido a los jefes de la oposición que la sesión se postergue hasta septiembre. La oposición dijo que no. La quieren hacer respetar la fecha que se estableció. Desde el Frente de Todos mantienen entonces la postura de que de defensa del dictamen de mayoría, y los que pidieron la sesión son los responsables de reunir el quórum. Después ellos van a bajar, pero primero que logren el quórum, que no es fácil en estos tiempos, pero ya dijimos que hay las suficientes voluntades como para sobrepasar largamente los 129 necesarios. Hay voluntad, José, y sobre todas las cosas hay presión por parte de la sociedad para que este tema se solucione lo más pronto posible. Hoy los principales portales de noticias, hablaban de esta situación, de que simplemente aquí en la ciudad de Buenos Aires habían ofertados y publicados 500 departamentos, ni más ni menos, propiedades en realidad, ni más ni menos para alquilar. Es muy poco para la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, y ni hablar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Así que es una situación que seguramente van a tener el quórum necesario y van a poder lograr la solución que tantos argentinos y argentinas están esperando. Y quien también habló respecto a este tema es el diputado Aldo Leiva, que decía lo siguiente. Si por mí fuera, hubiese sesionado como corresponde todos los meses, toda la semana, pero insisto con esto, la realidad nos marca otra cosa, y al haber números tan ajustados como hubieron, seguramente van a tallar otros intereses que a veces en lo personal yo tampoco entiendo esas cuestiones del por qué no se avanzan con los temas que la sociedad está demandando de parte de los dirigentes políticos. Por ahí seguramente se interpreta de determinada forma, porque todo el mundo repite esa muletilla de que queremos trabajar para la gente, queremos legislar para la gente, queremos ir porque para eso la gente nos paga. Pero ustedes, como conocedores del tema también, van a convenir conmigo que la mayoría de las veces eso no sucede, salvo en raras excepciones. Y acá hay que analizar este contexto. Las dos fuerzas más votadas ayer fueron la de los halcones y ultra halcones, sí. Así que se va a hacer más difícil ahí. ¿Con qué halcón se habla para poder sesionar? Puede llegar a ocurrir que sí, pero hay que ver, insisto con esto, hay que leer la realidad también, y la realidad nos marca que hay que acordar con algunos de los halcones.
Ley de alquileres, y lo que hicimos desde aquí, pues, un repaso de los principales puntos que tienen ambos dictámenes que están en condiciones de tratarse la semana que viene en la sesión especial convocada por Juntos por el Cambio. José, llegamos al final del resumen. Nos volvemos a encontrar mañana. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Y bueno, con ustedes nos reencontramos mañana, como todos los días a las 6 de la tarde, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.